Hola a todos, bueno, vamos directos al grano, hay mucho que hablar, quiero ser breve, quiero daros una visión macro para esta segunda mitad del año. Ya os hice un vídeo con mi visión sobre la segunda mitad de 2026, quiero actualizar una serie de puntos que ya podemos actualizar, quiero que veamos qué está pasando con Japón, que mucha gente lo está comentando y seguramente es ruido que os está confundiendo, y quiero que hablemos de dónde estamos ahora, hacia dónde podemos ir a continuación, ¿vale? Tenemos que recordar que efectivamente hemos tenido una pequeña corrección, especialmente en el Nasdaq. Los índices están haciendo máximos, como podéis ver el SP500, aquí los futuros hacen un nuevo máximo. Dow Jones está haciendo un nuevo máximo. Incluso el Russell está ahí intentando romper ese nuevo máximo. De hecho, ya ha hecho un nuevo máximo al cierre del mercado, ¿vale? Recordemos varios puntos macro que habíamos estudiado anteriormente para esta segunda mitad de 2026. Y sí, estamos en la segunda mitad del año. Ya hemos perdido medio año. Ya sé que muchos estáis de vacaciones, ya sé que os estáis relajando, que estáis diciendo, bueno, ya ahora me toca descansar, relajarme. Señores, nos queda menos de medio año. Ahora es el momento, especialmente si tienes tiempo, si estás relajadito, si estás en la playa, en la montaña, de vacación, no estás trabajando. Ahora es cuando tienes que, en vez de buscar distracciones, reflexionar, pensar, ¿qué he hecho hasta ahora este año? ¿Qué puedo mejorar? ¿Estoy más cerca o estoy más lejos de esas metas y objetivos que me había planteado para 2026? Porque no es el momento de tirar la toalla. La mayoría de la gente va a decir, bueno, ya lo haré en septiembre cuando vuelva a la rutina. Cuando vuelvas a la rutina, el tsunami de tu vida te arrastrará y seguramente no harás ni mierda. Ahora que tienes la cabeza un poco más despejada, tienes tiempo para pensar, es cuando tenemos que empezar a planear, oye, ¿cómo voy a hacer esta segunda mitad del año? ¿Vale? Si lo dejamos para septiembre, nunca ocurre, es lo que llevas haciendo por años, por eso no avanzas. Vale, ese es mi mensaje como amigos. Ahora vamos a hablar de qué está ocurriendo en los mercados y, como digo, esa visión macro. Es importante que recordemos 3 puntos clave que sabíamos que iban a marcar esta segunda mitad del año. Los hablé también cuando hice ese vídeo con el amigo Dragón Oro y Plata. Recordar cuáles eran los 3 riesgos que teníamos. El primero era el riesgo geopolítico, la guerra en Oriente Medio, el tema del petróleo, que obviamente si estaba disparado podía hacer que volviese la inflación, subiesen tipos y tal. Por ahora hemos visto cómo el mercado está descontando una paz, el mercado está descontando tipos de interés potencialmente estables, no más altos, como mucha gente nos decía, ¿vale? Eso os lo ponía hoy por Telegram, como ahora mismo las probabilidades de que suban los tipos de interés son bastante bajas, incluso para la reunión de septiembre. A diferencia de lo que mucha gente nos va contando estas semanas atrás de miedo, de nos van a subir los tipos de interés, inflación, bla, bla, bla. El mercado no creo que esté descontando esto, ¿vale? Y esa es la realidad. Ese era el primer riesgo geopolítico. El petróleo ya sabemos que también está cayendo, está más estable, potencialmente, como podéis ver aquí, pues ya hizo pico y no tiene pinta de que nos vamos a ir a 100, 150 de nuevo. Pero bueno, todo puede cambiar en cualquier momento. Ese es el primer riesgo geopolítico que ya está cambiando para esta segunda mitad y que por ahora no se espera que la inflación sea tan alta. Los factores más determinantes de potencialmente una inflación, no solo el petróleo, es un factor muy volátil, ¿vale? Pero los factores que son menos volátiles y que impactan mucho la inflación en Estados Unidos, primero es todo el tema inmobiliario, las casas. Ahora mismo el mercado inmobiliario en Estados Unidos precisamente no es el más fuerte, los precios no están subiendo, no hay muchos compradores peleándose por las casas como en 2021, todo lo contrario. El que tiene una casa no quiere soltarla. El que busca casa tiene poder de negociación porque los tipos de interés están altos, porque hay muy pocos compradores. Vale, entonces es muy probable que esa inflación no esté disparándose, ¿vale? Y otro factor importante que impacta la inflación, que son los salarios, no parece que estén subiendo mucho tampoco, con lo cual a nivel macro no creo que vamos a ver una inflación súper disparada. Pero bueno, todo eso puede cambiar. Ese era el punto 1. ¿Cuál era el punto 2 que hablamos con el amigo Dragón que podía impactarnos esta segunda mitad de año? Nuevo presidente de la Fed. Recordar que hemos visto históricamente cómo cuando hay un nuevo presidente de la Fed al mercado le gusta testearlo. Y creo que ese testeo ya lo hemos visto, especialmente esta semana atrás, cuando hemos tenido una corrección un poco más profunda en el Nasdaq, aunque ya estaba en corrección, y obviamente pues el SP500 también tuvo un día de susto. Hemos visto una gran limpieza en el sector tecnológico, software, 7 magníficas, semiconductores, Corea también ha tenido su limpieza. Hemos visto hedge funds como
el que ya os comenté, del chico este Leopold y tal, que le hicieron la 13-14 y se lo han comprado a la mitad y ahora todo está subiendo. Daos cuenta cómo funciona esto. Entonces, ya hemos visto cómo el mercado ha hecho gran limpieza y ya el mercado está entendiendo un poquito más a este presidente de la Fed. Entonces, no sé si lo van a seguir testeando o no, pero es muy posible que ese factor ya, por lo menos ya no tenemos el factor inicial de incertidumbre, no sabemos qué va a hacer Kevin Warsh, sino que ahora ya por lo menos tenemos ligera idea. Ese segundo factor está disminuyendo. ¿Cuál era el tercer factor macro clave para este 2026 que hablábamos también con Amigo Dragón, que comenta muchos vídeos? La salida a bolsa de SpaceX. Eso ya ha ocurrido, ya hemos visto la salida, ya han hecho la 13-14 mucha gente, acaba de presentar resultados. Los resultados son magníficos, mucho mejor de lo esperado, aún así siguen las ventas. Tenemos que recordar que viene la liberación de acciones por parte de SpaceX y obviamente pues hay mucha gente que está esperando eso. Entonces, este riesgo que teníamos para esta segunda mitad ya se está desvaneciendo, porque sabemos que vienen liberaciones de opciones a partir del 6 de agosto y luego hacen por trozos 7% el 20 de agosto, el 9 de septiembre, 24 de septiembre, octubre, en fin, ¿vale? Hasta los 180 días y tal. Bueno, entonces ya sabemos que esto se va a ir liberando poco a poco y el mercado ya lo está descontando, el mercado lo está digiriendo bastante bien. Entonces, a nivel macro, ya he visto cómo esos riesgos principales que teníamos para esta segunda mitad de año están desapareciendo. Hay un nuevo riesgo geopolítico potencial que ahora mucha gente te está intentando meter miedo con él, que es el tema de Japón, el yen carry trade y su puta madre, ¿no? Y como bien os iba anticipando por el canal, pues el gráfico del yen ya nos anticipaba que había una intervención antes de que se hiciese público, ¿vale? Lo he posteado en Twitter, lo he posteado en Telegram estos días y lo habéis ido viendo. Y efectivamente han hecho una intervención. Esta intervención, además, es magnífica porque lo que nos está diciendo, y es un punto muy, muy clave, que ya está al 100% confirmado, es que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, no va a dejar que este yen carry trade arrastre a Estados Unidos, que es el miedo que todos los analistas de turno pues te quieren vender. ¿Vale? Lo que leen las noticias y tal, que son la mayoría, y especialmente canales bastante grandes, ¿no? Pero bueno, Japón, para comprar yenes, pues tenía que vender bonos americanos. Y para evitar que eso ocurra, pues Bessent ha hecho una intervención coordinada. ¿Qué nos está diciendo? Que este señor va a hacer todo lo posible para que este mercado se mantenga estable, no se vaya a la mierda y que no nos arrastre Japón. Es más, ya lo sabemos, que el yen carry trade, que todo el mundo quiere asustarte con él, ya está dejando de tener efecto. Porque históricamente sí que hemos visto cómo ese par de currency, de forex, que era el dólar referenciado al yen japonés, iba muy impactado con los bonos de tesorería, especialmente el de 10 años. Y desde 2025 estamos viendo cómo esa correlación se ha roto, ¿vale? Y especialmente con esta intervención que estamos viendo por el secretario Bessent, nos está diciendo, señores, no voy a dejar que estos tíos de una puta isla nos arruinen nuestra economía. Y es lo que está haciendo, ¿vale? Punto zanjao. ¿Qué estamos viendo además? ¿Qué estamos viviendo ahora? ¿Qué estamos viendo estos días? Estamos viendo presentación de resultados. Estamos viendo un mercado muy fuerte. Estamos viendo resultados empresariales que están dejando atontados a los analistas porque todo el mundo hablaba de resultados. Bueno, van a ser buenos, pero están siendo muchísimo mejores, ¿vale? Las empresas están sorprendiendo y eso, obviamente, el mercado lo tiene que recompensar. Muchos de vosotros sois inversores a nivel fundamental, no miráis gráficas. ¿Qué significa cuando una empresa está ganando más pasta y cada vez tiene más márgenes y proyecta que la demanda sea fuerte, que continúe, como es el caso de los hyperscalers, como es el caso de los semiconductores y muchas empresas que no están hablando de recesión, sino que están hablando de consumidor fuerte, están hablando de más ventas? Y lo que estamos viendo, especialmente en los small caps, es un mercado muy fuerte que apuesta por una economía fuerte. No una recesión, como todo el mundo te hacía creer, ¿vale? Entonces, muy importante que entendamos todo esto, porque hay muchísimo ruido. Nos intentan vender todos estos miedos y todas estas movidas. ¿Y qué pasa?
pues que nos paralizamos, no sabemos qué hacer, creemos que esto va a caer mucho más, nos perdemos las oportunidades una vez más, ¿vale? Porque el market maker, los que mueven el mercado, saben cómo asustarte porque ellos quieren comprar abajo, ¿vale? Y eso es lo que estamos viendo. Es más, si vamos a ver el SP500 equiponderado, estamos viendo nuevos máximos históricos, ¿vale? Así que esto no es una cuestión de 4 empresas tecnológicas empujando el SP500 más, ¿vale? Esa es la historia que te vendían antes, ya no es el caso. Estamos viendo un mercado que se mueve en conjunto. La gran mayoría de las empresas están teniendo buenos resultados empresariales, la gran mayoría de las empresas están creciendo, nos están diciendo que están generando más pasta y lo que estamos viendo es un mercado muy fuerte, porque en el último mes lo que hemos visto ha sido grandes rotaciones, ¿vale? Hemos visto cómo mientras castigaban a los hyperscalers, a las 7 magníficas, a los semiconductores, el dinero rotaba a las financieras, a salud, a consumo, ¿vale? A energía, industriales. No estamos hablando de ese mercado que era movido solo por las típicas Amazon, Nvidia, Google y tal, ¿vale? Entonces, que no te coman la cabeza, tenemos que entender muy bien a dónde estamos a nivel macroeconómico. Porque esto es muy, muy fuerte. Estamos en un mercado que está haciendo máximos. Ahora bien, ¿significa que nos vamos a la luna, que va a seguir subiendo para siempre? No tiene por qué. Estamos entrando en niveles técnicos muy clave que ya habíamos estudiado antes. Daros cuenta, de hecho, cuando lo estudiamos con el amigo Llorens, dijimos que el 7700 era un nivel clave donde potencialmente íbamos a ver una reacción y hoy nos hemos ido directos a 7750. Entre 7700 y 7800 es muy posible que tengamos algún tipo de reacción, pongamos algún suelo y daros cuenta, este movimiento tan fuerte no es típico, no es normal, es bastante agresivo. Por lo general solemos ver un retesteo, vemos un pullback y no me extrañaría para nada que veamos algún tipo de pequeña corrección dentro de esta secuencia de 5 velas tan salvaje que tenemos. Vale, sería bastante normal, sería bastante positivo. Ahora bien, tengo malas noticias para los bajistas, porque voy a esconder aquí mis indicadores, pero quiero mostraros lo siguiente, ¿vale? Tenemos un mercado rompiendo al alza, ¿vale? Esto ya no es el gato de muerto del que mucha gente hablaba. Y estamos viendo cómo a los cortos los han estrujado muy bien. En el Nasdaq, más de lo mismo, ¿vale? Daos cuenta cómo estamos efectivamente con un breakout. Y bueno, he dibujado esto bastante mal, pero daos cuenta cómo este banderín alcista tiene una rotura al alza muy fuerte. Como digo, eso no quita que ahora, después de un movimiento tan fuerte, veamos algún tipo de retesteo pullback, especialmente cuando estamos en 61.8, cuando estamos llegando a niveles donde ya quedan pocos cortos y empieza a haber mucha liquidez donde en la parte que está acumulando, la parte larga, la cual ya sacaron inicialmente, ¿vale? Y ahora está sacando los cortos, volverán a atacar a los largos. ¿Por qué? Porque cuando el mercado hace máximos, el dinero inteligente sabe tomar parciales, sabe tomar beneficio, sabe abrir coberturas. Tú no sacas coberturas cuando no te queda más remedio. Tú sacas coberturas cuando puedes, ¿vale? Especialmente en días verdes. Entonces, seguramente veamos algún tipo de retesteo, seguramente veamos algún pequeño pullback, sería bastante normal, ¿vale? Pero que no vengan a contarte ahora los bears que esto era una trampa y que tal. Porque lo que estamos viendo es, al igual que los fondos estaban vendiendo a niveles salvajes más agresivos que en 2020, que en 2022, ¿vale? Porque eso es lo que hemos visto en las últimas semanas. Y los minoristas, arrastrados por ese miedo que te venden incesante, también estaban vendiendo muy agresivamente. Lo voy a mostrar aquí, ¿vale? Bueno, eso era aquí tenemos a los minoristas vendiendo más fuerte, niveles no vistos desde 2020, y obviamente si te vas a tecnología, pues la venta era muy salvaje. ¿Qué está ocurriendo esta semana? Que los mismos se ven obligados a perseguir. Porque siempre ocurre, señores. Siempre ocurre. Siempre ocurre. Siempre van persiguiendo el precio. Siempre van por detrás. Y es lo que suele ocurrir. Entonces, tenemos que empezar a pensar como el enemigo. Tenemos que empezar a pensar diferente. Ese es el principal objetivo por el que tengo este canal.
para intentaros ayudar a pensar. No te estoy dando alerta de trading, no te estoy diciendo qué hacer con tu dinero. Simplemente comparto mis ideas y os ayudo a intentar pensar un poco diferente. Porque daros cuenta ese ruido, todo ese sinsentido que nos venden. ¿Cómo consigo no dejarme arrastrar? Pues obviamente hay parte de experiencia, no es la primera vez que hago esto. Segundo, intento apagar ese ruido, intento no dejarme llevar, intento dejar que el precio, que los gráficos sean los que me guíen e intento pensar diferente al resto, ¿vale? Porque la mentalidad de la masa es cómoda, es fácil, te hace sentirte seguro, pero a menudo siempre llegan tarde, siempre lo hacen mal. Vale, entonces, como digo, tenemos que ir a revisar bien estos niveles. Ya estamos en el 7.750, 7.700, 7.800. Daros cuenta, esa extensión de la corrección que tuvimos este año con el tema de la guerra nos indicaba que el 7.500 iba a ser clave, veríamos algún tipo de reacción. Efectivamente ha sido así. Próximo de un nivel 7.700, 7.800. Estamos ahí. Necesito traer al amigo Llorens para que veamos cómo se ha desarrollado esta fractalidad, porque con un movimiento tan salvaje la fractalidad también evoluciona y tenemos que empezar a abrir pues nuevos niveles fractales y nuevos niveles de Fibonacci, ¿vale? Entonces voy a ver si los próximos días podemos actualizar esto. Porque no me extrañaría, como digo, después de un movimiento tan fuerte, que el dinero inteligente empiece a tomar parciales, tomar beneficios. Nadie se arruina tomando beneficios, nadie se arruina tomando parciales, ¿vale? Y obviamente, seguramente veamos algo así. Sería muy normal, sería muy normal. Ahora bien, la estacionalidad para el mes de agosto, vamos a ver aquí en el SP500, pues en los últimos 2 años ha sido muy fuerte, pero no siempre es así, ¿vale? En los últimos 2 años sí que hemos visto un agosto muy fuerte y las correcciones han sido de septiembre-octubre, que ya sabemos que es cuando más papeletas hay. Pero si vamos a ver una estacionalidad a 5, 10, 15, 20 años, pues obviamente no siempre ha sido así. Hemos visto correcciones en los meses de julio, hemos visto correcciones en los meses de junio, y sabemos que el verano suele ser bastante débil. Pero, en fin, eso es lo que estamos viendo. Cuando vamos a ver el Nasdaq, pues un poco más de lo mismo, bastante parecido. Sí que es cierto que como hemos tenido un mes de julio y junio bastante regulero, porque ese ha sido el caso, SP500 lateral, un Nasdaq también bastante débil, no me extrañaría si ahora agosto es bastante fuerte, especialmente después de esa limpieza de todos los apalancados que hemos visto por parte de Corea y por parte de, pues ya lo hemos visto en Estados Unidos. Vale, cuando vamos a ver esto, además esto lo publica Citadel Securities y otros, y es bastante interesante. Hemos visto una limpieza de apalancamiento bastante fuerte en semiconductores, en todo el sector tecnológico, excluyendo semiconductores y en otros sectores, ¿vale? Razón por la que yo os decía, cuando vemos a un hedge fund capitular, estar en margin call, ser comprado por otro y Corea totalmente destruido, es probable que eso sea señal de suelo, porque ya hemos hecho la limpieza que necesita el mercado para poder seguir subiendo sin esa euforia salvaje y sin apalancamiento. Y cuando vamos a ver el Kospi, daros cuenta como ya está poniendo uno de esos patrones que os decía que teníais que estudiar, patrones de suelo, patrones de giro, que he hablado en vídeos anteriores. Daos cuenta de lo que está haciendo. Hemos caído, gran vela envolvente que rellena el gap, retesteo, que es bastante normal, breakout, que es lo que necesitaríamos confirmar, ¿vale? Esos son los patrones que queremos ver para confirmar que tenemos un suelo. Y creo que el Kospi ya lo está haciendo. Cuando vamos a los índices americanos, pues no han dado mucha oportunidad. ¿Por qué? Porque ese patrón ya se ha visto en las acciones. Recordad los vídeos anteriores donde decía muchas acciones a nivel técnico ya están mostrando patrones de giro y obviamente los índices reflejan eso después, porque los índices siempre van por detrás de lo que hacen las acciones, simplemente reflejan ese conjunto de acciones. Entonces es difícil verlo. Y para aquellos que sois inversores a largo y a nivel fundamental, quiero recordaros más de lo mismo. Y estas son algunas de las acciones que he visto en el vídeo anterior que a nivel técnico os recomiendo que vayáis a ver. Estamos viendo cómo muchas empresas, Hims, una de estas de telemedicina y tal, están teniendo grandes ganancias mientras que su precio cae. Y si vamos a ver el forward P, pues están baratas. Y eso está ocurriendo con muchísimas del sector médico, donde estamos viendo cómo cada vez generan más ingresos, mientras que están teniendo castigos, correcciones por los mercados, price earning bastante barato. Y os traigo esto porque había gente que me preguntaba sobre el sector médico, daros cuenta, Novo Nordisk también, cada vez genera más pasta, sin embargo el precio está en corrección.
Y es algo bastante generalizado en el sector médico, que es lo que estaba ocurriendo hace unas semanas con las 7 magníficas. Cuando os contaba y os mostraba estos gráficos, obviamente nadie quería tocarlo ni con un palo. Efectivamente, ese trade nos ha salido bastante bien. No sé si las médicas estas de salud lo van a hacer exactamente igual, pero es importante destacar cómo siguen reportando grandes beneficios a pesar de tener una corrección importante ya por bastante tiempo. Es uno de esos sectores donde hemos visto cierto dinero rotar y donde potencialmente podría haber más oportunidades. Y obviamente no me quiero ir sin hablar de oro y hablar de Bitcoin. Pero antes os quiero traer una tesis totalmente contraria a la mía, simplemente para que contrastemos cosas, ¿vale? Porque como bien sabéis, el amigo Michael Burry, famoso por el gran corto este de 2008 y tal, el Big Short, pues hoy ha publicado unas notas interesantes, donde él dice que el S&P500 ha subido más de un 5% en 4 sesiones, que es efectivamente lo que me está mostrando, como podéis ver aquí, mi TD Sequential, con lo cual estoy muy atento para ver cómo se desarrolla este patrón, porque por ahora está siendo bullish, tenemos un RSI que sube, todavía no están en niveles preocupantes, pero obviamente, como decía, pues estamos en niveles clave. Bueno, y este es el Nasdaq, el S&P500 también lo está haciendo, y daros cuenta cómo no estamos todavía en nivel de sobrecompra. ¿Por qué? Porque hemos hecho una limpieza importante. Vale, entonces, siguiendo aquí con el amigo Burry, dice que las únicas veces que la historia que hemos visto cómo el S&P500 sube 5% en el conjunto de 4 sesiones, en los últimos 30 años, pues ha sido en 1999, en el año 2000, en el año 2020. Entonces él piensa que de aquí viene una hostia guapa, por lo menos un 10%, ¿vale? Y eso es algo que le compro, porque como os estoy diciendo, no me extrañaría si efectivamente vemos cierta toma de beneficios, etcétera, en máximos históricos, especialmente cuando sabemos que estamos en esos niveles que ya venimos estudiando por meses. Vale, entonces, imaginaos que ahora tenemos aquí un retesteo, un 10% nos estaría devolviendo esa medida de 200 sesiones, que yo pensé que íbamos a tocarla por lo menos en el S&P 500, ¿vale? Pero no ha sido el caso. Y además coincide con el techo anterior. Con lo cual, sería corrección sana, gran oportunidad de acumulación y para nada descabellada, ni debería asustarnos, sería bastante normal. Y eso, en mi opinión, y en base a la estacionalidad que hemos visto, pues sería probable que ocurra en septiembre-octubre, que ahora tengamos un poquito de euforia, igual en agosto podría ocurrir esto también, tengamos unas semanas verdes, todo el mundo montado en el tren de nuevo, porque igual que estaban vendiendo como locos, pues ahora están persiguiendo como locos, y ahí es cuando el mercado le gusta sacudir a todo el mundo y recordarles que no son más listos que nadie y que no saben hacer nada de esto del trading ni de invertir, ni siquiera yo lo sé hacer, ¿vale? Simplemente intento sobrevivir. Cuando crees que sabes, el mercado viene a recordarte que no tienes ni puta idea, ¿vale? Así que seamos siempre que no se nos suban los humos. El caso, esto también lo publica el señor Burry y él dice que los alcistas, los bulls, se piensan que esto es como en 2020, cuando el mercado tuvo un subidón y a continuación tuvimos un subidón brutal. Pero él no está de acuerdo. Él piensa que la burbuja, esta tecnología y inteligencia artificial va a volver a caerse, que esto es un burbujón, etcétera, ¿vale? Y esto lo comparto, como os digo, para compartir una tesis contraria a la mía. Yo creo que estamos empezando. En el vídeo que os hablo de ciclos, os decía, no creo que estamos en el año 2000, estamos en 1997. De hecho, grabé un vídeo donde elaboro esa idea más. He olvidado publicarlo, lo pondré en los próximos días. Y entonces aquí el amigo Burry viene y nos dice, porque mira Microsoft está haciendo máximo y luego cayó un 60%. Y, en fin, piensa que la historia se va a repetir. No lo sé. Yo, a diferencia de Burry, no intento hacer predicciones, intento plantearme escenarios posibles, intento jugar en base a cómo se desarrollen, ¿vale? Y eso es lo que os recomiendo que hagáis. No intentar hacer predicciones y decir, esto es lo que va a ocurrir, sino decir, bueno, estas son mis hipótesis, estos son los planteamientos, estoy en una zona en la que potencialmente puede ocurrir, pero no ha ocurrido. Si ocurre, en base a eso, ¿qué quiero hacer? ¿Efectivamente quiero salirme de mis posiciones o efectivamente sé que es una oportunidad, una corrección sana y que potencialmente quiero acumular más porque estoy invirtiendo a largo plazo? Si estoy en un swing, si estoy haciendo un day trade, pues aquí efectivamente sí que me plantearía cerrar posiciones, tomar parciales, subir el stop loss. Vale, y como he dicho, no me voy a ir sin hablar del oro y de Bitcoin, así que vamos a hacerlo, porque el oro
daos cuenta, sigue montando un patrón de acumulación bastante interesante en ese 131.8. Después de, bueno, este es uno de los fractales que habíamos visto con el amigo Llorens, que es de la sacudida de principio de año, y ha vuelto a una zona de acumulación anterior, una zona que parece bastante interesante. Daos cuenta, donde hay muchísimo volumen de compra, una vez más, y en fin, no me extrañaría que esta compresión que estamos viendo, porque es una compresión, seguramente explote de esta manera, ¿vale? Por lo menos que volvamos a ese 4.000, bueno, por lo pronto 4.100, que parece que ya vamos a llegar hoy, 4.200, 4.300. Así que yo estaría muy atento. Aquí es el nivel en el que te quieres empezar a poner alertas alcistas y quieres ver si efectivamente somos capaces de tener un breakout, algún tipo de retesteo y continuar la senda alcista. La plata, más de lo mismo. Daros cuenta cómo potencialmente podría estar haciendo ese hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Vamos a acercarnos para que lo veáis. Y efectivamente quiero ver si somos capaces de superar este nivel. ¿Por qué? Porque daros cuenta las colas tan largas que vinieron, ventas. Y esos son los que toca estrujar ahora. ¿Y qué está haciendo Bitcoin? Pues Bitcoin ha estado haciendo algo muy parecido, ¿vale? Y esto lo dibujé hace unos días. Y por ahora, no sé por qué, lo está siguiendo bastante bien. Pero lo voy a borrar para que lo dibujemos un poquito de nuevo. Y es que efectivamente, y a ver si encuentro, porque no me acuerdo dónde estaba esto, justo me venía a la mente, lo del hombro, cabeza, hombro, que lo tiene TradingView. Está por aquí, ¿no? A ver. Bueno, creo que os lleváis la idea. Podríamos ser que estamos haciendo ese hombro, cabeza, hombro, potencialmente, ¿vale? Entonces, no lo sé, solo os digo que Bitcoin está aguantando el tipo bastante mejor que el resto del mercado, porque esta corrección que hemos visto en tecnología, en el S&P 500 y tal, pues no lo ha afectado mucho. Y aquí sí que me interesaría ver si efectivamente somos capaces de romper este nivel. Si empezamos a hacer, por decir, trendlines, ¿vale? Pues obviamente esto es un nivel que nos gustaría empezar a respetar y daros cuenta como esto es una cuña con bastante compresión. Si vamos a ver una foto semanal, además estamos en esa media de 200 sesiones, como bien sabéis, que ya lo hemos estudiado muchas veces. Y qué casualidad que este es el nivel de precio en el que Wall Street creó sus ETFs. De manera que no tiene mucho interés en que el precio caiga mucho más. O tal vez sí, porque quieren acumular abajo. Pero se especula, se rumorea, muchas fuerzas están luchando para que sea así, que el Clarity Act ya salga, que es la ley federal que permitiría a todo Wall Street empezar a tokenizar, empezar a vender stablecoins, empezar a vender cripto a sus clientes. Y muchos ya están listos para hacerlo, simplemente están esperando ese marco regulatorio. Y Estados Unidos tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque se está quedando atrás, porque Rusia ya tiene un marco regulatorio a nivel federal, Japón, Corea ya lo están haciendo, ¿vale? Entonces es importante que lo hagan. Cuando vamos a ver pues dónde estamos, pues no lo sé, simplemente por haceros aquí algunos trendlines, podría ser que veamos algo así, ¿vale? Y que tengamos algún tipo de breakout. Para mí, la estructura más interesante es la que veo en el diario, la que potencialmente estamos aguantando muy bien este nivel. Y, en fin, como os digo, quiero ver si somos capaces de empezar a poner un breakout por estos niveles, ¿vale? Históricamente, acumular en torno a la media de 200 sesiones ha sido buena oportunidad a nivel generacional, incluso cuando el mercado bajista anterior rompimos por debajo de esa medida de 200, pero personalmente creo que no vamos a ser capaces de sacar un suelo exacto. ¿Y qué más te da que suba Bitcoin unos cuantos miles en comparación con lo que suele hacer los ciclos, ¿vale? Pero por ciclo de 4 años, obviamente, octubre es la fecha indicada de suelo, con lo cual todo es posible. La gran mayoría de gente está que te dice que si nos vamos a los 35.000, no solo porque es una zona de acumulación bastante fuerte en el mercado bajista anterior, sino porque están viendo también ese hombro, cabeza, hombro en el que potencialmente estaríamos. Obviamente ese hombro lo puede dibujar de muchas maneras y piensan que más o menos ese movimiento de subida se va a replicar hacia abajo, ¿vale? Y entonces pues nos quieren mandar al infierno. Pero bueno, no lo sé, ¿vale? Creo que mucha gente lo que hace es que pone el hombro cabeza, pondría el hombro aquí, ¿vale?
Y entonces si este es el neckline, pues te dicen, pues desde aquí, pues si hemos caído hacia el neckline un 37%, pues debajo del neckline caemos otro tanto. Entonces ahí ya empiezan a hablar de los 30 y tal. Vale, esa es la razón. Como digo, yo no pienso como la masa, no aspiro tampoco a hacerlo y por lo pronto vamos a seguir esto. Sí que es cierto que no tengo ningún indicador de suelo confirmado, a excepción del RSI y lo que veo en el gráfico. Vamos a estar atentos si efectivamente tenemos ese breakout. Vale. Y como siempre digo, estar muy atentos al dólar. En mi opinión, lo llevo diciendo en muchos vídeos, ya hemos hecho techo, tenemos doble techo en el dólar. Potencialmente vamos a seguir con un dólar débil. Podría ser que en este nivel el dólar rebote, lo cual traería ese retesteo a los índices, a las acciones, etcétera. Para mí sería algo bastante normal y esperado. Y vamos a ver cómo lo hacen. Y luego, por otro lado, pues tenemos unos yields que también están mostrando cierta debilidad y obviamente ayudaría mucho si vuelven al 4.5. ¿Vale? Así que bueno, vamos a estar muy atentos cómo evolucione todo. Los semiconductores están volviendo a levantar cabeza. Vamos a ver cómo lo hacen. Hoy, en el caso de AMD, ha tenido una corrección con los earnings. ¿Por qué? Misma historia de siempre. Hyperscalers están gastando a saco, están invirtiendo muchísimo en AMD, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la historia de siempre. Vamos a ver cómo vienen los próximos días. Algún tipo de retesteo no me extrañaría para nada. Como os decía, vamos a estar atentos a ver qué hace también SpaceX después de esta salida de resultados, donde han tenido un poquito de ventas. Va a estar interesante. Personalmente, creo que no es el momento de acumular, aunque tal vez estemos cerca, pero no tengo claro si estamos en ese suelo o no. Sí que es cierto que el TD Sequential ya me mostró potencial giro en SpaceX y efectivamente lo estamos haciendo. ¿Vale? Daros cuenta cómo tenía aquí un TD Sequential 15 que me mostraba potencial nueva secuencia. Comenzó la nueva secuencia y aquí estamos comenzando una positiva, pero no termino de creérmelo. Tampoco quiero perseguir aquí. Sé que viene la liberación de acciones muy pronto, como decía al principio del vídeo, y de hecho lo tengo publicado aquí en Twitter para que lo veáis. Vale, aquí os lo voy a mostrar. Vale, aquí tenéis las fechas. Primera liberación es el 6 de agosto. A continuación vienen por trozos, 7% el 20, el 7, el 9 de septiembre, 24 de octubre, tal. Vale, y así. Y Elon Musk no puede vender hasta junio de 2027. Entonces, bueno, son factores a tener en cuenta. Creo que os he soltado mucha información en este vídeo. Ha salido un poquito más largo de lo normal. Creo que merece la pena. Creo que os cuento cosas bastante interesantes. Vale, así que hacer los deberes, repasar los distintos capítulos de lo que estoy comentando hoy. Creo que es clave para entender esta segunda mitad y dónde estamos ahora. ¿Vale? Y compartir con amigos, comentar, suscribiros, decidme si os gusta este tipo de vídeos, este tipo de formatos. ¿Qué opináis? ¿Estáis de acuerdo con mis ideas macroeconómicas? ¿Pensáis que Michael Burry tiene razón? ¿Qué va a hacer SpaceX? ¿Vale? Siempre os leo en comentarios, siempre aprendo mucho de vosotros y me encanta leeros porque siempre aprendo cositas. ¿Vale? Este es un trade que estaba haciendo justo esta noche en los futuros del oro. Ha salido medio bien y, como digo, volviendo a la zona 4100, creo que el oro lo puede hacer bien y ahora mismo estamos en un subidón fuerte porque el dólar está cayendo mientras grabo este vídeo. ¿Vale? Así que vamos a estar atentos. Creo que vienen momentos excitantes. Creo que ahora mismo los bajistas y los bears han ido a la cueva a hibernar y en el momento que tengamos algún tipo de retesteo van a volver a salir a decir no, ya has visto, esto es una trampa, no sé qué. Intentemos apagar el ruido. Intentemos distinguir qué es alfa, qué es ruido, ¿vale? Y, por favor, no la caguemos, porque ahora es muy fácil tener FOMO, pensar que te pierdes la fiesta, empezar a perseguir en máximos. Idealmente los retesteos son mejores oportunidades. Y, por favor, lo que acabamos de hablar, igual nos pegan un susto más adelante, septiembre, octubre. No descartaría por nada, por cuestión de estacionalidad, por cuestión de que viene la selección en medio ciclo y por cuestión de zonas claves en la que estamos, 7.700, 7.800. Especialmente si seguimos subiendo de manera muy agresiva hasta 7.800 o incluso hasta el 8.000, ahí sí que me plantearía recortar posiciones de manera más agresiva o al menos rebalancear, tomar una pausa y no estar expuesto al 100% y apalancado como estoy justo ahora. Vale, así que cuidado.
cuidado. Este mercado da muchas lecciones. Daos cuenta de lo que pasó en Corea, daos cuenta de lo que le pasó al chaval este del hedge fund americano que ya os conté. Entonces, hagamos las cosas con cabeza. Tenemos que ir día a día, tenemos que ser flexibles, no podemos tener convicciones e ideas cerradas y no poder movernos de esa idea, porque así es como muchísima gente pierde dinero, y eso es lo que le ha pasado a mucha gente que estaba corta diciendo, no, es que esto tiene que caer, esto ya cae mucho más, ¿vale? Y ahí van y te la meten doblada. A veces nos equivocamos, tenemos que aceptarlo, tomar una pausa, reevaluar, ¿vale? Así que, muy importante, repasar bien los conceptos que hablamos en este vídeo, comentar, darme un like, ayudarme con el algoritmo, compartir con amigos. Es importante que más gente entienda de estos mercados para no cagarla. Y porque quieres compartir riqueza de conocimiento, riqueza de inversión. ¿Tú quieres tener a todos tus amigos empobrecidos, jodidos, esclavizados mientras tú estás de vacaciones? No, coño. Tráete tus amigos, tu familia también, que entiendan, que aprendan a leer los mercados, que sepan hacer las cosas bien como tú, ¿vale? Y me lo habéis pedido muchos. Algún tipo de comunidad, grupo privado o algún tipo de opción para que hablemos todos. Estoy trabajando en algunas ideas, ya sé que lo voy dejando, pero ya estoy más cerca de cerrar algo. A ver si me pongo ahora en agosto y lo sacamos. Y sobre todo os avisaré por Telegram antes, porque la comunidad de Telegram es como la familia, aunque muchos estáis cabreados porque no os permito hablar, ¿vale? Pero os aprecio que estéis ahí siempre. Y bueno, los comentarios que me dejáis en YouTube, etcétera. Así que os iré informando un poquito por ahí y también algún próximo vídeo. Así que dime qué opinas de todo esto. Michael Burry tiene razón. Nos vamos a la luna. Viene susto. No viene susto. Besant nos va a salvar. ¿Quiere el mercado alto hasta la selección de medio ciclo? ¿O tendremos algún swam de aquí a entonces, en septiembre, octubre? O viene ya estas semanas en agosto, que todo es posible. Os leo en comentarios. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí, gracias por los hypes, gracias por los corazones, gracias por los comentarios, gracias por las donaciones que me hacéis, que me podéis invitar a un café, ahí hay muchos que lo hacéis. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.